Saludos, mis queridos hermanos. Es un placer siempre compartir una palabra del Señor cuando estamos reunidos como iglesia, pese a que estamos en este contexto virtual, que nos podemos unir, si no bien físicamente, espiritualmente estamos juntos, estamos mancomunados, estamos coordinados para estar juntos y poder celebrar la cena del Señor en medio de nosotros. Así que, aunque estamos distanciados, estamos juntos y eso es muy bueno. Al Señor le ha placido en este último tiempo que está viviendo la pandemia, tengamos nosotros la oportunidad de juntarnos de esta manera. Eh, Esto que nosotros no queríamos hacer, no queríamos incorporar tecnología, eh, nos hemos visto obligados a incorporarla y madurar en base a esta forma de comunicación. Si bien no es el todo, y lo que vamos a conversar hoy día es lo que nos complica un poco, el- al Señor le ha placido en este último tiempo que estuvimos conversando a través de estos medios y poder madurar, porque los paradigmas que nosotros mismos desarrollamos siempre son echados abajo de vez en cuando, porque el Señor tiene sus métodos, su forma, y todo lo que nosotros planteamos como lo correcto, precisamente a veces no lo es Dios abriendo las posibilidades de cómo nos comunicamos, cómo hacemos iglesia, cómo nos sentimos juntos en este tiempo. Así que Dios los bendiga a cada uno, a los amigos y a las visitas que están hoy día entre nosotros. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a conversar de lo que es esta cena del Señor, cómo se incorporó para nosotros este sentido. Les recuerdo, vamos a conversar de Primera de Corintios y nos vamos a centrar en el capítulo 11. Pero antes de ver una palabra de forma específica, déjenme un poco contextualizar un poco los corintios, no en exceso, sino que algo bien específico para que ustedes lo puedan entender lo que vamos a conversar. Los corintios eran una iglesia estrictamente bebés en el Señor, pero bebés en el sentido de que ellos manifestaban todos los dones del Espíritu, tenían una gran comunidad de creyentes espirituales que estaban ahí, abriéndose a todo lo que significaba las expresiones, que también ellos no estaban ajenos de esto, era parte de la existencia en términos generales, entendían muy bien el tema de lo que es la manifestación espiritual en medio de lo que es la iglesia. Sin embargo, el apóstol se tiene que ver en la obligación de llamarles la atención, por eso escribe la carta, llamarles la atención en el sentido de que están desordenados, están generando algunos conflictos y aprovechando entonces estos desórdenes, tenemos nosotros la carta a los Corintios, que es una carta muy eclesiológica que nos enseña cómo se debe formar iglesia en lo práctico, en lo vivencial. Y aquí entonces hay algo muy relacionado con lo que es la cena, que es atingente a lo que vamos a hacer ahora. Así que tratándose, creyéndose espirituales, se encuentran con este conflicto, que no son tan espirituales y el apóstol los trata más bien de niños, porque no han podido crecer en temas fundamentales como el amor, el respeto hacia los demás y poder discernir temas del cuerpo de Cristo. Así que déjenme mostrar algunos pasajes que nos van a ayudar a esta comprensión y vamos a introducirnos en lo que es la comprensión del contexto de Primera de Corintios 11, donde está estipulando lo que es la Santa Cena. Aquí ustedes ven exactamente el hecho de que está en 1 Corintios 1:7, estoy solamente contextualizando, dice, de tal manera que nada os falta. Eso es lo que le estaba diciendo en el primer capítulo Pablo a los Corintios. Ustedes sienten que no le falta
ningún don. Y ahora solamente están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que se manifieste, que venga el Señor, que se revele el Señor, perdón, se revele el Señor a las vidas en forma más integralmente, porque pensaban que tenían todos los dones, así que estaban muy bien, estaban completos, pero no se daban cuenta que habían divisiones, habían problemas, habían residios, habían malas costumbres ahí entre medio, y había que parar un poco. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, en 1 Corintios 3 capítulo, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino que tuve que estar eh, hablándoles como a carnales. Y carnales no es un conflicto en términos digamos, de lo que significa la comunicación en forma interna. Una ofensa, para que usted lo entienda, una ofensa sería que usted lo dijera es una persona natural, que no tiene a Cristo. Pero un carnal es una persona que tiene a Cristo, pero que no logra discernir, no logra entender, no ha madurado. Sí, y probablemente sea interesante que usted entienda que madurar significa tener una correcta comprensión, una correcta perspectiva de lo que está ocurriendo en su realidad y entiende, comprende y no está equivocado en todo lo que está pensando que tiene que ser. No sé si puede razonar bien este punto. Entonces, necesitamos madurar en muchos aspectos que tienen que ver con el tema del Señor para poder entonces integrar en nuestra vida palabras que son para personas más espirituales, que ya han crecido, han pasado de la parte carnal, o sea, creyentes pero carnales, a creyentes más espirituales. Así que es sumamente relevante el punto. Entonces, nos encontramos con una iglesia que cree que tiene todo, que cree que siente que está maduro, que está entendiendo, pero la verdad es que no, está discerniendo del mismo lo que no lo es, por falta de comprensión y por lo que es manejo de la verdad. Así que interesante esta carta, cómo se va desarrollando para nosotros. Por eso quiero mostrarles acá el, esta- este pasaje que vamos a leer del versículo 17 al versículo 32 del capítulo 11, donde está lo que tenemos que tratar de aprender hoy día. Porque dice así, em, pero al anunciaros esto que sigue, dice el apóstol, acá Pablo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, yo quiero que subraye bien esta parte, cuando os reunís como iglesia, cuando están juntos como iglesia. Verdad que formamos iglesia, pero cuando estamos juntos, y llegará el momento, y aprovecho de decirle a ustedes también, llegará el momento donde vamos a estar juntos físicamente también. ¿Ah? Yo sé que estamos juntos, reunidos y mancomunados en lo que significa la unión, estas uniones espirituales a través de temas virtuales, donde hemos desarrollado todo un sistema donde nos podemos comunicar, aprender y seguir creciendo, tanto de los niños hasta los más ancianos están en pleno desarrollo de sus actividades como iglesia. Así que oigo que hay entre vosotros divisiones, y aquí vienen los conflictos, y en parte lo creo, pero cuando entra el versículo 19, lo dice así, porque es preciso, mire, mire el punto, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Sí, mis queridos hermanos, usted tiene que entender esto. Estamos en una carrera ascendente donde el Señor va probando y aprobando
los corazones, el sentido de Dios. Esto no lo aprobamos nosotros los pastores, no, esto es directamente el Señor. El Señor sabe cuánto de Dios hay en su corazón, lo sabe. Sabe cuánto es más bien a veces habladurías más que la vivencia misma. Conoce el lenguaje, conoce la forma, conoce cómo nos expresamos, pero no precisamente está teniendo una pasión eh, por el Señor Jesucristo en términos de crecer, en términos de reunirse, en términos de tomar en serio esto que estamos conversando. Así que fíjense bien, tengo que separar. Esto que no sé si en términos de expresión literaria es tan correcto, porque, eh, pero lo decimos así en forma semántica para que nosotros podamos entender. Eh, sí, no son los aspectos de la religión, que, como esto, que todo lo repetitivo a veces nos cuesta. Por ejemplo, todos los meses nosotros estamos haciendo Santa Cena, celebrando la Santa Cena del Señor y recordando el sacrificio que Él hizo. Todos los meses lo hacemos. Entonces, claro, empieza a conformarse como parte de la religión, donde nosotros estamos llevando adelante estos ritos y etcétera, que tenemos que orar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, bueno, y tratamos de hacerlo, pero no es la disciplina religiosa la que complica acá, sino el sentido de la introspección, de razonar qué es lo que está ocurriendo con el Señor en tu vida en forma particular. Así que por eso dice acá, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hay personas que son aprobadas y otras van a ser reprobadas. Está implícito en esto lo que es de aprobación. Versículo 20. ¿Cuándo pues os reunís? Esto es para comer la cena del Señor. Eh, por eso consideraba que es tan importante para nosotros abrir un poco el contexto literario inmediato a lo que es esto que nosotros hablamos en cada Santa Cena, como el que yo recibí del Señor, lo que mismo que os he enseñado. Pero fíjense bien, eh, el contexto inmediato está hablando de una reprensión, y cuando va a usar las palabras que están en el versículo 23 al 25, es más bien para que nosotros lo tengamos en cuenta, que es lo que significa entonces ser inmaduro o carnal en las cosas del Señor. Entonces, fíjense bien, porque cuando os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, hermanos míos, esto es un desorden tremendo. O sea, esto es una familia. O sea, la familia de Dios. Aquí nos vamos a esperar, vamos a tener un orden y embriagueces, y uno come y el otro no come. No, no estamos claros entonces qué es lo que está ocurriendo acá. En las familias no puede ocurrir una cosa así, que uno coma y el otro no. El otro esté ebrio y el otro esté sobrio. Hermanos míos, no, no, no. Es aquí, ¿verdad? Que hay un orden que es establecido como un contexto de familia para nosotros en este sentido. Esta es la cena, estamos en la mesa con el Señor Jesucristo. Si bien no se ve, Él está en medio de nosotros porque Él instauró esto. Claro, y entonces había un desorden, no estaban captando bien de qué se trata los corintios. Entonces, dice, versículo 22, pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada? O sea, unos llegaban, por decirlo así, una parrillada de comida con carne y el otro no tenía que comer. No, no. A los que, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? Esto es bueno. Por esto no os alabo. Está bastante mal.
Entonces agrega estas palabras que son las que nosotros pronunciamos. Pero déjenme decirle el contexto de esto que está acá. Esto es lo vivido por el Señor Jesucristo en en la noche de Pascua. Estaban celebrando la Pascua judía aquí específicamente, porque al otro día venía entonces el sábado, el Shabbat, que ellos tenían que respetar, y eso fue entonces el momento donde él fue crucificado. Por eso, por eso ellos tienen la Pascua junto a los discípulos, y el Señor les dice estas palabras, pero que ordena, que controla, que, que te hace madurar, que te hace el sentido, entonces cuidado. Entonces, está viendo este desorden y el Señor deja estas palabras claramente a los discípulos en la noche de Pascua, antes del Shabbat importante que tenían de Pentecostés ahí. Porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Esto es lo que dijo Jesús allá, entonces, celebrando la Pascua. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ahí está, tomó pan y, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Nos vamos a recordar del Señor. Antes que vivamos entonces las carnalidades, que vivamos separaciones, que vivamos divisiones, que vivamos los conflictos, nos vamos a recordar que quién fue que dijo que su cuerpo que es partido fue el Señor Jesús, y dice, esto tiene que estar en la memoria de ustedes, siempre, siempre va a estar en memoria de ustedes. Para qué puso esta verdad aquí Pablo? Para que nosotros entendamos efectivamente que esta carnalidad va bajando de nivel cuando empezamos a discernir el sacrificio de Cristo en medio de nosotros. Y nosotros no queremos hacer nada, 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 nada. Entonces, hermanos míos, esto es lo que llama la atención. Cuando me doy cuenta que Él fue partido y molido por mí, entonces mi perspectiva cambia con respecto a la madurez de entendimiento que tengo del contorno. Sí, 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 esto no es todo para mí, no es todo mi familia, mis hijos, mis cositas, todo, todo para mí. No, 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 fue justamente opuesto al Señor, que es todo para nosotros, todo para Él, todo para ellos. O sea, molido para nosotros, no para Él, para nosotros. Mm, Esto es lo que tienen que tener memoria. O sea, recuerden esto. Dice entonces en el versículo 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Él como Dios, nosotros como su pueblo, y Él viviendo en medio de nosotros. Ese es el nuevo pacto, que es el mismo antiguo pacto, es el mismo antiguo pacto, pero que ahora tiene conclusión. Dios está viviendo en medio de nosotros. Ha hecho su tabernáculo en medio de nosotros. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevamente hace mención al sacrificio. Su cuerpo partido y molido por nosotros. El nuevo pacto se centra entonces en este sacrificio. Y lo dice de esta manera, para que hagan entonces casa de Dios, tabernáculo de Dios, el lugar donde mora Dios. Haced esto todas las veces que lo viviereis. ¿En qué? En memoria de mí, en memoria del Señor. Vamos a tener esto en memoria. Sí, frente a la carnalidad, frente al individualismo, frente a, a, a no tener ninguna preocupación por los demás,
Vamos a recordarnos, esto es memoria, de este sacrificio que no fue centrado en el egocentrismo, fue centrado en darse a los demás. Conformamos una familia y en las familias hay conflictos, hay alegrías, hay discusiones, hay peleas, hay puertas en paz. Pero en todo esto vamos a tener memoria de Dios. Por eso, hermanos míos, es tan complejo este tiempo, tan complejo, donde les ruego disculpen esta expresión, pero estamos viviendo este tiempo donde la iglesia pasa a ser como un supermercado, donde yo, bueno, me acerco al supermercado, supermercado líder, al supermercado Jumbo, algunos me gustan más, y este es más barato, este es más caro, esto es mejor, esto es, sí, sí, me cambio de iglesia porque allá tengo mejores beneficios. Sí, muy bien, todo centrado en nosotros. Y esto es Santa Cena. Recordémonos entonces del sacrificio del Señor. Aprenda a pasar de carnal a espiritual. De carnal, una persona nacida de nuevo, pero carnal, a una persona nacida de nuevo espiritual. ¿Cómo llego a esto? Hagamos las preguntas retóricas. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer? ¿Cuántos de ustedes quieren pasar de carnal a espiritual? Aprender a discernir. Vamos a tener entonces en cuenta, en memoria, el sacrificio de Dios en medio de nosotros. Así que lo expresa así, el versículo 26. Así, pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian, por supuesto. Sí, esto es morir a nosotros mismos. Anunciamos la muerte del Señor que debe estar operando en nosotros mismos, de nuestro individualismo. Por eso esto es en memoria de Él. Pierde tu individualismo, pierde tu egocentrismo y entrega entonces esta anunciación directamente. La muerte del Señor anunciamos. Claro, ¿hasta cuándo vamos a hacer esto? ¿Hasta cuándo vamos a tener memoria de esto? Hasta que Él venga. Bien, bien, hasta que Él venga. Esto comienza, esto comienza exactamente la noche en que Él fue entregado y está celebrando la Pascua. Y cuando Él venga entonces por segunda vez, será la cena con Él en forma presencial, directa. Pero por mientras tanto que Él venga, vamos a hacer esto en memoria de Él para salir de lo que es la carnalidad y poner la mira entonces en lo espiritual. 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, sea culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esta es la realidad. O sea, no lo tiene en cuenta, no está mirando él. O sea, no, que yo hago lo mío, yo sí, que yo tengo que preocuparme de esto. Hermano, lo sé bien. Hemos vivido todo el tiempo en esto, preocupados de nosotros mismos y de nuestras cosas, de nuestra familia, de todo. Y yo digo, está bien, pero en su justa medida. Esto tiene que ser primero. O sea, porque, discúlpeme, entonces, ¿qué es lo que queremos? Las bendiciones de Dios, las bonanzas de Dios, que Dios te cuide, que Dios te provea, que, etcétera, etcétera. Sí, pero esto es lo primero. Bendito sea Él. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, cosas súper específicas ahora para pasar de
carnal a espiritual, teniendo la memoria en el Señor. Pruébese cada uno de sí mismo. Este pruébese es reflexione, tenga claridad, madure, tenga la correcta perspectiva de lo que es usted. No, sí, mira, hermanos míos, usted sabe, llevamos tantos años en las cosas del Señor, en el Evangelio, en la iglesia. De pronto los hermanos, uno dice, se pregunta, ¿para qué habrá conocido a Cristo si era perfecto antes de, pues, hermanos míos? No, era más bueno que sí, esto es para los que hemos nacido, ¿no? Los que necesitábamos que llegara el Señor. Y esto nunca debe olvidarse. Haga una introspección profunda, mídase aquí, no se mienta a usted mismo. O sea, a nosotros sí, pues nos puede mentir y nos puede, ¿me entiendes? O, para no decir mentira, si, si tenemos a lo mejor expectativas distintas, pero entre usted y Dios no puede hacerlo. Dios sabe cuánto pesa usted en las cosas de Dios. Él tiene su balanza, cuánto es. Por tanto, pruébese, discierne, haga introspección y coma así el pan y beba así la copa. Claro, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, en el fondo come juicio. Está comiendo juicio. Sí, se condena. Está deseando lo mismo que a los corintios en este caso. O sea, no, ustedes están esperando solamente la revelación de Jesucristo, que se manifieste Jesucristo, el apocalipsis de Jesucristo, eso es lo que dice ahí en griego. Es decir, pero lo que está mostrando entonces acá, no se dan cuenta que son carnales, son bebés, son niños. No, le falta mucho todavía. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos ya han partido porque no logran discernir el cuerpo de Cristo. Y si pues nos examinásemos a nosotros mismos, mire, mire, no serán juzgados, mas siendo juzgados, el que no discierne, entonces somos castigados por el Señor. No lo digo yo, está ahí. Lo repetimos todos los días domingos de Santa Cena. Son castigados por el Señor para que no sean condenados con el mundo. Rescata tu vida antes que se pierda. Eso es lo que está diciendo ahí. El Señor la rescata. Por eso muchos han partido y muchos duermen para que no sean condenados. ¿Cuántos quieren pasar de espiritual, de carnal a espiritual? Tres cosas sumamente específicas. Tener en memoria estas palabras. Segundo, pruébese a sí mismo. 3. Discierna el cuerpo de Cristo. Él está en medio de nosotros. Lo vea usted, lo crea usted. Él vive en medio de nosotros, con nosotros. Bendito sea Él por los siglos. Bendito sea Él, ¿verdad? Hermoso Señor, que dio su vida completa, dio su vida, se entregó. Qué bueno, que no tenía entonces un egocentrismo exacerbado, ni un egoísmo, ni una avaricia para Él, sino que pudo darse para los demás. La iglesia es tan social, es tan abierta. Yo invito a los hermanos a participar de la cena.
Todos debieran participar, todos. Lo que está pidiendo acá es aprenda a discernir. Todos debieran participar, todos. Yo quiero ser parte de él, yo quiero ser parte de él, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Esto es lo que sana, esto es lo que provee, esto es lo que cambia la vida, esto es, no es otra cosa, esto es. Bendito sea Él. Él en nuestra vida. ¿Cómo cambia la perspectiva de todas las cosas? No es lo mismo un carnal que un espiritual, porque logras ver y entender. No es lo mismo una persona natural que no conoce a Cristo, no ve nada, hermanos míos, qué tristeza más grande. Por eso nuestro gran sentido de eclesía, de asamblea, efectivamente, es vamos a expandir el reino de Dios para que estas personas que no conocen puedan llegar a conocer un poquito de esta tremenda riqueza en gracia, dice Efesios, manifestado en el Señor Jesucristo y experimentado por nosotros. Eso es. Quisiera orar por ti en esta hora. Esto es para los creyentes. Eso quiero orar. Levanta tu mano, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, para mis hermanos, para aquellos que han llegado, para aquellos que están viendo, analizando, conociendo la verdad, buscando intensamente la verdad, te ruego, Espíritu Santo, que los bendigas grandemente en este encuentro y en este desarrollo. Puedan discernir con mayor claridad en quién han creído. ¿Cuál es la riqueza escondida por los siglos de los siglos encerrado en Cristo Jesús? Donde tú ya nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. En este día sean grandemente bendecidos. Sus vidas, sus familias, su ministerio. En este proceso de poder conocerle a Él. Bendiciones, mis queridos.